Amigos, buenos días. Iniciamos este programa especial dedicado a analizar lo que hemos llamado la AAA. No estamos hablando de un grupo terrorista, estamos hablando de Alonso Ancira, del Acero y de Altos Hornos de México. Como ustedes verán, este es el tema candente en estos días. Bueno, hay muchos temas candentes, pero para mi ángulo personal es el tema principal. Andrés Manuel, como un auténtico cazador, tiró el arpón y hirió a la gran ballena. Estamos hablando de la gran ballena de la corrupción, que es Alonso Ancira. No está muy visualizado en los medios, en las redes, Alonso Ancira, pero ahorita es la cuestión de que vamos a hablar, a darles a ustedes datos para que tengan mayor información sobre esto, que es un crimen financiero a gran escala. A veces nos preocupamos de los extranjeros, pero los nuestros, los enemigos internos, los macro sicarios como Ancira, nos olvidamos de ellos y nos envolvemos en la bandera nacional y creemos que todos los extranjeros vienen y nos saquean. Sí, claro, es cierto, pero en este caso muy específico es uno nuestro. Y vamos a ir hablando, desmenuzando el tema de la gran, gigantesca corrupción que significa Alonso Ancira. Vamos a irles dando algunos datos. Alonso dice que nació en el DF, pero los que lo conocemos bien, pues es de allá originario de mi tierra nativa, de Musquis, Coahuila. Entonces él empieza sus pininos como comercializador de brasiers. Imagínense su trayectoria, como comercializador de brasiers. Uno de sus socios, Guichard, pues comentaba pues que por eso viene probablemente la inclinación de Alonso Ancira por abusar de las mujeres, pero vamos a ir hablando del tema aparte. Entonces él empieza como comercializador de brasiers, fracasa obviamente. Luego ya la familia tenía ciertos pininos en el área minera y empieza como minero en Zimapán, Hidalgo. Fíjense ustedes, Zimapán, Hidalgo, para que ustedes vayan viendo todo este ángulo. Lo que Andrés Manuel acaba de tocar, no sé si tenga la información correcta, espero que sí, pero esto es una punta del iceberg, pero verdaderamente gigantesco. O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos proponiendo en este programa un maxi proceso, no solamente Alonso Ancira, un maxi proceso que es necesario que lo hagamos. De hecho, lo estamos hablando con amigos en Monclova, con amigos en México, del Club de Periodistas, etcétera, para ver si podemos armar una especie de foro nacional que signifique un tribunal popular para que la gente entienda y que la gente juzgue estos casos que estamos hablando. Entonces ya estamos tocando temas del maxi proceso. O sea, Alonso Ancira en primera instancia, minero en Zimapán, como casualidad, de ahí viene Heriberto Lascano, el Lasca. Viene el grupo más sanguinario que ha habido en México, al menos allá en el norte de la República, que son los Zetas. Heriberto Lascano, el Lasca, viene de Zimapán, se asienta en Coahuila, se asienta allá en mi segunda ciudad matria, en Sabinas, Coahuila, y se meten a la minería del carbón. Entonces, esta casualidad, no hay casualidades en ciencia política, sino explicaciones. Entonces ahí tenemos ya un segundo personaje, Heriberto Lascano, cuyo cuerpo nunca apareció, se desapareció. Dice por ahí, allá en mi tierra, en Sabinas, que pues no era Heriberto Lascano, era cualquier otro. La DEA también considera que fue una simplemente jugada. Pero tuvimos la fortuna de conocer a
al almirante, porque esto lo manejó la Marina fue la que hizo el operativo para agarrar a Alaska, y tuvimos la fortuna de conocer al director, al que ejecutó esta acción, y pues él nos decía que sí era cierto. Dejémoslo ahí. Pero ahí está otro personaje que hay que abrir la discusión en este maxi proceso, o sea, el tema de los Zetas, el tema del narcotráfico, el tema de la narcoguerrilla, etcétera. Bien, Alonso Ancira, siguiendo con el personaje central de la plática, Alonso Ancira, de repente, su esposa, Susana Jiménez, que es media parienta nuestra, pues resulta que lo conecta con Cecilia Ocelli, y Alonso Ancira pasa a ser el cuidador, como se dice, el babysitter de los niños Salinas Ocelli. Eso le permite a Alonso no es un personaje oscuro, es un personaje muy brillante para los negocios, muy astuto políticamente, pero no deja de ser un verdadero gángster. Un periodista lo definió como la gran obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Ese es Alonso Ancira, el ejemplo de Pedro Páramo, hombre de horca y cuchillo, rodeado de personajes nefastos. Y bueno, vamos a ir desmenuzando todo esto. De repente, ya en la presidencia de Carlos Salinas, y ahí hay otro personaje que en este maxi proceso que estamos tratando de que ustedes entiendan que esto no es un solo personaje, el senador Napoleón Gómez Urrutia, economista de la UNAM con maestría en Oxford, acaba de comentar algunos días, y eso ya lo había comentado tiempo atrás, pero en unos días pasados dijo: atrás de Alonso Ancira se encuentra Carlos Salinas de Gortari. Entonces habríamos que platicar con el senador. En este momento estamos, que es la posición que se maneja desde hace mucho tiempo atrás, que Carlos Salinas está atrás de todo esto. ¿Y por qué Carlos Salinas está atrás de todo esto? Porque en su presidencia hubo gran cantidad de préstamos al Banco Mundial para ir modernizando las industrias mineras y la industria siderúrgica. Estos préstamos, la gran mayoría, no entraron a la tesorería de la nación, se fueron a un fideicomiso de Banorte. Entonces ahí hay otro personaje que es moral, que sería Banorte, que tiene que explicar por qué los dineros de los préstamos del Banco Mundial fueron a dar precisamente a Banorte. Y de Banorte, de repente, Alonso Ancira traía un flujo de efectivo de 3,000 millones de dólares. Fíjese de lo que estamos hablando, para la época que estamos hablando, 1990, 91, 92, 3,000 millones de dólares, un personaje que era un minero fracasado y un comercializador de brasieres. Entonces, con esa cartera empezó a comprar primero Real del Monte Pachuca, que valía en libros alrededor de 100 millones de dólares, y la compró en 5 millones de dólares. O sea, ahí la Secretaría de Hacienda, que dirigía otro personaje que tiene que estar involucrado en este maxi proceso, Pedro Aspe Armella, doctor en economía por el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, castigan, modifican, mueven los estados contables financieros y los ponen casi en cero. Pues con 3,000 millones de dólares, claro que estaba comprando empresas que eran del gobierno, del Estado mexicano, las estaba comprando de remate. Empieza a comprar Real del Monte Pachuca, Varita de Sonora, Varita con B grande. Varita es un mineral estratégico para la perforación de pozos petroleros, y solamente hay dos grandes yacimientos, uno en Sonora y otro en Musquis, Coahuila. Entonces Varita compra Varita de Sonora, no pudo comprar Varita de Musquis, compra Varita de Sonora. Luego compra Grafito de Guerrero. El que les habla fue
subdirector de la Dirección General de Siderurgia. Mi función en siderurgia era modernizar todo el aparato del acero, toda la industria del acero. O sea, estamos hablando de cosas que conocemos. Y luego fuimos también parte de la Dirección General de Minerometalurgia, en la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que dirigía el economista sinaloense, ahorita nos recordamos, Ochoa, Francisco Labastida Ochoa. Él era el director, el oficial mayor, su secretario particular es el actual secretario de Educación Pública, que también tendría que ser citado en este maxi proceso, Esteban Moctezuma, porque ellos conocieron de primera mano qué es lo que estaba sucediendo en el sector siderúrgico y en el sector minero metalúrgico. Entonces ya vamos nombrando nombres para que no se les olvide: Ancira, Carlos Salinas, Pedro Aspe, Banorte, Francisco Labastida, Esteban Moctezuma. Vean los personajes, para que en un maxi proceso popular tendríamos que citar a declarar a este tipo de personajes. Y seguimos. Entonces, no solamente compra grafito de México, que está en el estado de Guerrero, que el grafito es una parte muy especial, no es el carbón mismo, es un grafito industrial. Entonces es un grafito que tiene alto valor comercial. Se hacen de todo el sector de minas del estado de Coahuila, toda la gran minería del carbón, la gran parte pasa a ser de Alonso Ancira. Se forma el Grupo Acerero del Norte, de la nada se forma y se va haciendo dueño de estas empresas hasta que llega la joya de la corona, Altos Hornos de México. Altos Hornos de México no es una siderurgia cualquiera, era la más grande de América Latina entonces. No era una sola empresa, eran 33 empresas, o sea, Altos Hornos era un holding, era una controladora de 33 empresas. Tenía la base en Monclova, Coahuila. Entonces se lleva la joya de la corona en libros, porque nosotros en la dirección de siderurgia modernizamos todo el sector acero. Me acuerdo que hicimos en tiempo récord el ferroducto que va de las minas de hierro o de hierro, lo correcto, las minas de hierro en Hércules, Chihuahua, en el desierto chihuahuense. El ferroducto sube la Sierra Madre Oriental y baja al desierto coahuilense a Monclova. Es una de las grandes obras de ingeniería que hay en este país, no reconocida, y luego los Zetas se hicieron de ella. Entonces ahí hay una bola de problemas alrededor de este ferroducto, que solamente en aquel entonces la Unión Soviética y Brasil tenían ferroductos como el que tiene Altos Hornos de México. Entonces hicimos eso, le trajimos un horno, el más moderno, BOF, para Altos Hornos de México. Unimos las dos siderurgias porque Altos Hornos son dos plantas siderúrgicas. La empresa POSCO, la empresa de Corea del Sur, que valdría la pena los que les gusten los temas del internet, que vieran la página de POSCO. En esos años de los que estamos hablando, Altos Hornos producía 4 millones de toneladas de acero anuales. 4 millones de toneladas de acero anuales. A la fecha, Altos Hornos produce 4 millones de toneladas de acero anuales, o sea, quedó estancada. La privatización es una falsedad de que el sector privado, la iniciativa privada, es más productiva que el sector público. Ahí quedó claramente mostrado que la llamada iniciativa privada no llega más que a depredar. Y eso fue lo que ha pasado en Altos Hornos de México. Está estancada su producción. En esos años, POSCO, Pohang Iron and Steel Company, que está en Corea del Sur, insisto,
producía 4 millones de toneladas, igual era una paraestatal, igual que Altos Hornos de México. Por eso teníamos una relación muy hermanada con POSCO. Pero producía 4 millones de toneladas anuales POSCO frente a 4 millones de toneladas anuales que producía Altos Hornos de México. ¿Saben ustedes cuánto produce ahorita POSCO? POSCO produce 20 millones de toneladas de acero. Altos Hornos se quedó estancada en 4 millones de toneladas de acero, acero corriente o aceros al carbono. Mientras POSCO diversificó toda su producción y POSCO produce aceros especiales, está metido ya en la industria automotriz, tiene una gran variedad de productos POSCO sin tener carbón y sin tener hierro. Ellos, los coreanos, han conseguido el carbón y el hierro en los mercados financieros. Y aquí en México tenemos el carbón y el hierro, y vean ustedes que no avanza nuestra industria clave, insignia, emblemática de Altos Hornos de México. ¿Por qué? Porque la administración privada es peor a veces que la administración pública. Entonces, ahí está demostrado, ahí están los casos específicos. Para que no se diga sector privado, sector público, no, es la misma. Es como diría Gato Pardo, es la misma gata revolcada. Entonces, este tema, insisto, es vital para que ustedes conozcan. No se vayan con la finta de que el sector público es corrupto, no hace nada, etcétera. No, hemos trabajado en el sector público, hemos tenido pura gente de alto nivel que se entregaba día y noche para que el Estado mexicano tuviera las mejores empresas más limpias. Tuvimos Micare, que es otra empresa que se hace Alonso Ancira, minera carbonífera Río Escondido, allá en Piedras Negras, Coahuila, que era la empresa insignia del sector paraestatal. Era la mejor empresa, todos presumíamos de que teníamos la mejor empresa de México y del mundo, Micare, porque estaba toda automatizada, tenía aire acondicionado por todos lados, estaba súper bien organizada. El ingeniero Camaji fue su último director. Y entonces Carlos Salinas, ahí teníamos un problema de economía, en donde había monopolio y monopsonio. O sea, Micare era la única que producía carbón térmico para la gran planta que está en Nava, Coahuila, la gran planta termoeléctrica López Portillo, que es un complejo gigantesco, no es una plantita, es un complejo carboeléctrico de primer nivel. Produce aproximadamente entre el 10 y el 15% de la electricidad de México. Para que se den idea nada más de las cosas que estamos hablando. 15% de la electricidad de México. Entonces Carlos Salinas lo que pretendía era también privatizar esa planta, y esa planta se le iba a entregar a Enron, otro de los personajes e instituciones que hay que investigar claramente. ¿Quién era director de la CFE en aquel entonces? Alfredo Elías Ayub, del círculo íntimo de don Carlos Slim. Vean ustedes los niveles, O sea, Carlos Slim, su yerno preferido, pues es el hermano de Alfredo, Arturo Elías Ayub, que por cierto tuvo mucho tiempo el área de los Pumas de la UNAM, en la Fundación UNAM, precisamente. Pero Alfredo Elías Ayub venía de Harvard, bien preparado, un macrosicario financiero de primer nivel, y Alfredo Elías Ayub quería privatizar, precisamente empujado por Carlos Salinas, querían privatizar esta planta termoeléctrica gigantesca López Portillo, que está en Nava, en la zona metropolitana de Piedras Negras, Coahuila, para entregársela a San Antonio, Texas, que San Antonio es una ciudad que requiere de mucha electricidad. Entonces ese era el objetivo, o sea, privatizar todo el sector siderúrgico, minero, las minas de carbón, Micare, etcétera, para darle toda la producción a San Antonio, Texas, a una organización que manejaba Enron, Texas Public Utilities. Y bueno, pues entonces, imagínense el tamaño de lo que estamos hablando. Por eso decimos es la punta del iceberg. No es solamente el personaje Alonso Ancira, es todo lo que está alrededor de eso. Entonces, el grupo GAN, ya en reciente formación, se hace la joya de la corona Altos Hornos de México.
Altos Hornos en libros valía $1,000 millones en aquel entonces, estamos hablando de 1991, y ahora vale $12,000 millones. O sea, el valor estaba subvaluado, estaba verdaderamente castigado, el valor contable financiero de Altos Hornos. ¿Y saben en cuánto lo compró? Entre comillas, eso de lo compró a Alonso Ancira, en $105 millones. Una empresa que valía $1,000 millones, un complejo de 33 empresas, que no solamente era Altos Hornos, sino era aquella empresa que hemos hablado, Peña Colorada en Colima, que es estratégica porque tiene yacimientos de hierro. Entonces, pero Peña Colorada surtía a Sicarza, no a Altos Hornos, está muy lejos de Monclova, Colima, para llevar el hierro hasta Monclova. Entonces, Peña Colorada entra en el paquete también de la venta de Altos Hornos, y agronitrogenados, que es el tema delicado que Andrés Manuel acaba de poner a la vista de todo el mundo, el tema de agronitrogenados. O sea, agronitrogenados va en el paquete de privatización de Altos Hornos de México. Entonces, ahí está el escándalo. Todo subvaluado, todo castigado por la gente de la Secretaría de Hacienda, por Pedro Aspe. Entonces, es un gran fraude a la nación. Nos dimos a la tarea de investigar. Desde entonces, en lo personal, y me decía un amigo, tú eres el héroe porque en 20 años nunca has cedido. En lo personal, nunca cedí 1 milímetro en la lucha para defender lo que era parte de la nación mexicana, Altos Hornos de México, porque soy de la región, porque mi padre trabajó en Altos Hornos. Entonces, tengo una mística al respecto de Monclova, de defender lo que es nuestro, que es el caso de Altos Hornos de México. Entonces, el punto es que no nos dimos abasto en 20 años, nos hemos cansado, nos hemos enfermado, nos han corrido, nos han renunciado, nos han renunciado así del Tecnológico Monterrey, porque metí a mis estudiantes a analizar los estados financieros, a entender qué cosa era el EBITDA, Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization, que es un término que salió con la contabilidad creativa de Enron, que ya dedicaremos otro programa a esta contabilidad creativa, en donde entra el flujo de efectivo. Entonces, si Altos Hornos o cualquier empresa tiene ventas de, por decir algo, del 20% de los estados financieros, y el EBITDA es de 150%, es que está lavando dinero. Es la parte técnica para demostrar que un corporativo está lavando dinero cuando se van ustedes al EBITDA. Entonces, por eso es tan importante entender este tipo de tecnologías contables, financieras, para ver los grandes fraudes que se estaban haciendo. Entonces, una empresa que valía $1,000 millones a AMSA, la venden en 105 millones. Pero oficialmente, vean ustedes, y aquí empezamos con los esquemas, oficialmente se vendió en 145 millones. O sea, hay un diferencial que alguien se quedó con $40 millones en la compra-venta de Altos Hornos. No estamos hablando de cantidades pequeñas. Esta clase política, esta tecnoburocracia que tenemos en el país, que sigue estando igual en la Secretaría de Hacienda, dígase lo que se diga, no hay cambio, sigue siendo la misma gente, las mismas mañas, las mismas tecnologías. Prácticamente se robaron así $40 millones en la compra-venta. Se nos hizo, en lo personal, que conocíamos, yo había sido parte para la modernización de AMSA, se nos hizo un verdadero fraude a la nación. Y no nos equivocamos. En 20 años no nos equivocamos. Estamos en la misma tesitura de decir, esto fue un gran fraude a la nación, la privatización de Altos Hornos de México. Fuimos hasta el Banco Mundial, hasta la capital, Washington. Me acompañó mi amigo, también compañero de luchas, pero que se cansó, luego se enfermó, y vean lo que sea, el doctor Luis Willars Andrade, que había sido el director de Real del Monte Pachuca, doctor en economía por la Universidad de Lovaina en Bélgica, me acompañó. Se me enfermó en esa época, se me puso muy grave en Nueva York, cuando estábamos en Nueva York,
tengo que agradecerlo porque realmente la familia en la que estuvimos ahí unos días en su departamento, en el Bronx, en el barrio duro de Nueva York, ahí estuvimos. La señora es parte de una lucha que está dando en la comunidad, originaria ella de Iztapalapa, y su esposo, un boxeador muy bueno del estado de Guerrero. Entonces ellos nos tuvieron unos días en su casa y Luis se puso muy malo, el boxeador allá de Guerrero encontró una fórmula mágica para quitarle una tos horripilante, y bueno, Luis Villars como hombre, como gran hombre, me dijo: yo te acompaño a Washington, yo no me quedo aquí en Nueva York. Y así enfermo y todo, Luis me acompañó a Washington. Estuvimos en la unidad de anticorrupción del Banco Mundial. Cerraban ellos a las 5 de la tarde, ya saben que allá en Estados Unidos se van a las 5 de la tarde todo el mundo, pero nos mantuvieron ahí, estuvieron muy interesados en todo lo que le estábamos comentando, que es lo mismo que le estamos comentando a ustedes, que esto había dinero del narcotráfico alrededor de todo esto, y nos dieron documentos que hasta la fecha, si Andrés Manuel quiere verdaderamente hacer algo por esta región, por Monclova, por Altos Hornos, pues lo que podemos hacer prácticamente es entregarle los documentos probatorios de todo esto. Parece que nos está hablando Andrés Manuel, ¿eh? Entonces, estos documentos probatorios demuestran, porque nos los entregó Banco Mundial en propia mano, y a mí en lo personal, demuestran que todo fue un gran fraude, porque todo fue para modernizar el sector minero metalúrgico y siderúrgico. Jamás se habla en los préstamos de privatizar. Ahí es donde tenemos agarrado a Carlos Salinas, a Pedro Aspe y a toda esa mafia perdón, que sigue todavía depredando al país. Todos esos préstamos de Banco Mundial, insisto, no entraron a la tesorería, entraron a un fideicomiso especial de Banorte, y de ahí salieron los dineros para privatizar todo el sector minero, metalúrgico, estratégico y el siderúrgico, o sea, Altos Hornos y Sicarza. Fundidora de Monterrey la acabaron, prácticamente la acabaron. Vendieron la parte más moderna que habíamos invertido en una sección que se llama aceros planos, y se le entregaron bandeja de plata a la familia Canales Clarion de Monterrey. Entonces acabaron con Fundidora, echaron a la calle a 10,000 familias en Monterrey, verdaderamente a la calle, no les importó, y Fundidora de Monterrey se hizo un parque para los niños fifí de Monterrey, prácticamente. Entonces ahí acabaron con la empresa insignia del desarrollo siderúrgico del país. Altos Hornos también pasa a ser luego la segunda empresa más grande del país y la primera en producción a nivel América Latina, y ahí quedó también privatizada fraudulentamente, porque tenemos los documentos del Banco Mundial. Para ese entonces, el investigador muy reconocido en Estados Unidos y poco reconocido en México, Christopher Wallen, tenía una publicación que se llamaba Mexico Report, o Reporte sobre México. Christopher Wallen es llamado a una audiencia pública en 1993, si no me equivoco, y ahí públicamente en el Congreso de los Estados Unidos, dirigiendo la reunión, el senador por San Antonio, Texas, Henry B. González, ahí públicamente dijo que Altos Hornos, el Grupo GAN, estaba financiado por dinero del narcotráfico. Lo dijo públicamente, ahí se pueden encontrar las actas de lo que dijo este señor Christopher Wallen, muy reconocido como investigador en los Estados Unidos en esos años. ¿Qué pasó en México? Nada, como nunca pasa nada en México. O sea, lo que diga Christopher Wallen, no, pues es su opinión, no tenemos nada que discutir, pero él estaba hablando de dinero en el narcotráfico.
¿Y hay dinero en el narcotráfico alrededor de Alonso Ancira? Pues creo que sí. Les voy a dar un dato. Otro personaje que hay que poner en el maxi proceso, Armando Guadiana Tijerina, que está demostrado en esa investigación fabulosa que hizo el obispo Vera, que también tendría que comparecer con nosotros porque él estuvo muy enterado de lo que pasó. Esa investigación llamada Carbón Rojo pone así al descubierto, al desnudo, las actividades pues prácticamente de lavado de dinero que hace Armando Guadiana y sus empresas en la región carbonífera con el carbón. Que por cierto, nosotros en el sector público, en ese momento, lo que hicimos, una gran lavadora de carbón, la más moderna que teníamos, la pusimos precisamente en Cloete. Y esa lavadora pues se la quedó por sus apoyos, conexiones o lo que ustedes quieran, Armando Guadiana Tijerina, que sale a relucir en los artículos que hizo este otro gran periodista, porque en México tenemos grandes periodistas. La gente cree que son un puro chayotero y esa es una de las falsedades verdaderamente grandes que hay en este país, atacar al periodismo, porque el periodismo vertical que ataca los fraudes financieros, que ataca a los macrosicarios, a los ladrones de dinero de este país, estamos muchas veces considerados como apestados y consideran que si alguien se corrompe, que sí lo hay, ya todos los periodistas somos iguales. Somos chayoteros en el lenguaje coloquial. Están totalmente equivocados. Ociel Cárdenas es un narcotraficante. Ociel Cruz, periodista del Universal, toda una semana hizo un desglose verdaderamente impresionante sobre agronitrogenados. Y ahí encontró lavado de dinero, prácticamente. Lavado de dinero. Y ahí entra otro gran corporativo noruego, Norsk Hydro. Por el lado tejano pues estaba Enron, que se movía a través de una empresita que se llamaba Misión, pero era Enron prácticamente. Y por el lado europeo de Noruega pues estaba Norsk Hydro, que es otro gigante corporativo. Entonces todos ellos están embarrados en este asunto. Y el narcotráfico, dato concreto del narcotráfico: cae un avión 727, imagínense, un avión 727 cae en la Sierra de Musquis, cargado de droga. El encargado de la PGR en aquel entonces, un amigo que lo conocemos desde la preparatoria allá en Nueva Rosita, Coahuila, Rodolfo Rábago y Rábago, pues es el encargado de ver este asunto de un avión 727 cargado de droga. Ese avión se trae al aeropuerto de Monclova, de Altos Hornos de México. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que somos magos? Se desapareció la droga. Entonces ahí está la duda que hay que investigar. ¿Qué pasó con el 727 que venía de Colombia, que cae en la Sierra de Musquis y que de repente se lleva al aeropuerto de Altos Hornos de México y desaparece la droga? Y de repente todos ellos, Guadiana Tijerina, con un flujo de dinero, con Alonso Ancira un enorme flujo de dinero. Y bueno, pues no digo que Alonso sea corrupto. Alonso es un hombre brillante en el área de los negocios, pero su forma de ser es un gángster auténtico. Otro caso específico, que probablemente esa es la teoría ahorita, que por qué todo esto brincó de Odebrecht, de Pemex, de agronitrogenados, de AMSA. ¿Por qué brincó todo este asunto? Y Andrés Manuel tiró el arponazo y, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, le pegó a la ballena más grande de la corrupción, que es Alonso Ancira. Entonces, este asunto creo que vino por Israel, porque Alonso Ancira, una vez que se hace de Altos Hornos de México, la pone en la Bolsa Mexicana de Valores y la pone en la Bolsa de Nueva York, pero empieza a defraudar a los inversionistas, lo cual es la estrategia clásica de Alonso Ancira, defraudar. Entonces empieza a defraudar a los inversionistas de la Bolsa de Nueva York y a los inversionistas de la Bolsa de México. Y inmediatamente Hacienda lo empieza a perseguir por evasión de impuestos, por criminalidad, crimen fiscal, y tiene que salir corriendo a refugiarse a Israel.
O sea, ¿qué tenía tanto dinero para irse a Israel y vivir en la zona más rica, en la zona de las embajadas de Tel Aviv? Pues pregúntense ustedes. ¿Por qué de repente Alonso Ancira se hace de las icónicas minas del rey Salomón en Israel? O sea, de repente es parte de él. Él narra una historia que si una fulanita que tenía muy buena conexión con el gobierno judío, con el gobierno israelí, etc. No, esto para traer esos recursos, para que el gobierno de Israel te ceda las minas del rey Salomón, es que traías un flujo de efectivo enorme. Y pues ahí está AMSA International en las minas del rey Salomón, ahí en Israel, explotando a los mineros palestinos, a los mineros rusos, a los mineros argentinos que llegaron a trabajar en ese corporativo. De la noche a la mañana ya traía un enorme flujo hasta en Israel. Pues que sería muy mago para las finanzas. Pues sí, porque jineteaba imagínense, hasta ahorita en este proceso que está Andrés Manuel, no le ha pagado a los proveedores, tiene 2 meses o 3 meses sin pagarle a los proveedores. Esa ha sido la estrategia de Alonso Ancira, no pagarle a los proveedores, ir dejando que se deprecien las cosas para pagar al gusto que él quisiera, no paga las nóminas de los trabajadores, las jinetea las nóminas también, en fin, es un crimen corporativo adentro de Altos Hornos de México, enorme el crimen corporativo. ¿Sí? Para ponerlo en perspectiva, es el personaje en este momento, claro, fuera de Carlos Slim y otros personajes, pero es la gran ballena de la corrupción en México, Alonso Ancira. Insistimos, un personaje que empezó vendiendo brasieres y terminó teniendo un flujo de efectivo de $3,000 millones. Luego compra su propiedad en San Antonio, Texas, en el fraccionamiento más lujoso de San Antonio, llamado Dominion. Allí empiezan a investigarlo. A mí, en lo personal, puedo platicarles esto porque nunca he ocultado mi interés por perseguir, denunciar el crimen corporativo. Los chicos de la pirámide, se le llama así, los chicos de la pirámide, pues la pirámide es un edificio estilo pirámide que está en San Antonio, Texas, en la confluencia de esta avenida muy conocida, San Pedro, y el periférico 410. Ahí está un edificio tipo pirámide que son los chicos de la pirámide. Entonces, cuando me invitan a platicar, yo soy egresado de San Antonio, mi maestría la hice en San Antonio, dije, bueno, pues vamos a platicar. Pues sí, me invitan a platicar. Un gran amigo mío, Virgilio de la Fuente, de Monclova, muy ligado con Altos Hornos, ahorita platicamos de ese esquema, que era prácticamente la oreja de Alonso Ancira, me dice, yo te acompaño, porque no creían que yo fuera a ser invitado por los chicos de la pirámide. Cuando llego en la entrada de la pirámide, sí, profesor, lo estamos esperando, por favor, su pasaporte, bueno, aquí está, su IFE, bueno, aquí está también, porque tenías que mostrar que eras tú. Su credencial de la UNAM, por favor. Aquí está la credencial de la UNAM. El último pago de la UNAM, por favor. Todo me lo pidieron. A Virgilio le dije, ¿vas a acompañarme? No, yo me quedo afuera porque yo no sé hablar inglés. No, claro, pues, o sea, tuvo miedo entrar a hablar con los chicos de la pirámide. Para eso ya había invitado una amiga periodista del San Antonio Express News, siempre yo ligado también con el sector periodístico, nos acompañó, estuvo un rato ahí, luego se fue, vio que todo estaba perfecto. Los chicos de la pirámide, nada más que los órganos de inteligencia de Texas. Estaba inteligencia militar, estaba migración, estaba la tesorería, estaba la CIA, estaba la DEA, en fin, estaban todos los chicos. Me pusieron así como me ven ahorita aquí enfrente, me pusieron a mí, háblanos, profesor, de todos estos temas. Todo muy atentos, siempre muy cordiales, no tengo ni la menor
cuestión en contra de ellos, al contrario, un agradecimiento por haberme invitado, por haber yo dicho todo lo que estaba diciendo, y me cuestionaban y me preguntaban en buen plan. Siempre fue todo en muy buen plan, un buen cafecito, unas galletas, unas edecanes preciosas, militares, increíbles. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, me trataron como verdaderamente un personaje. Lo agradezco. Pero ahí estuve con todos los chicos de la pirámide, ahí en San Pedro, ahí donde está el North Star Mall, ahí en un ladito. Atrás del North Star Mall están, imagínense ustedes, Valero con mi chica. Valero es la nueva Enron. Valero fue la que se hizo de toda la refinación, Andrés Manuel, toda la refinación que tenía Pemex se la quedó Valero. Valero pertenece a George Bush, al grupo de los Bush. La parte de refinación de Valero se llama Shamrock, es la que refina el petróleo mexicano en Houston. El personaje que era en ese entonces el encargado de la refinación, el que hizo toda la tranza prácticamente para que México perdiera el proceso de refinación y se lo entregara a Valero y a Shamrock, David Dehurst. David Dehurst fue vicegobernador, posteriormente fue vicegobernador de Texas, y en su currículum ustedes lo van a ver, agente de la CIA y uno de los personajes que estuvo en la persecución del Che Guevara en Bolivia. Bueno, vean todo lo que es este iceberg oculto por debajo, ¿sí? Lo que estamos hablando, o sea, pues esto es verdaderamente impresionante. Claro, los chicos de la pirámide no solamente me preguntaban de Alonso Ancira, del Dominion, de quienes estaban en el Dominion. Y bueno, en ese momento estaba saliendo una publicación de una periodista universitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley, Julie Reynolds. Ese que se lo recomiendo, que lo pueden buscar en el internet, que son las www.elandar, todo junto, elandar.com. Los amigos mexicanos de George Bush. Se los recomiendo, búsquenlo en el internet. Elandar.com de Julie Reynolds, los amigos mexicanos de George Bush. Ahí se van a encontrar todo lo que hay alrededor de los Ancira, en el Dominion, todos los intereses. Robert Mosbacher, que ya murió, que fue el que firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Talcán. Él era el dueño del fraccionamiento, Robert Mosbacher. La esposa de Robert Mosbacher, una mujer verdaderamente atractiva, voluptuosa, esas norteamericanas, esas gringas, como decimos, hermosas, Georgette Mosbacher, es la comadre de Patricia Herrera. Patricia Herrera, así se pone ella ahora, Patricia, viuda de Herrera, porque se murió Rafael, su esposo, muy joven, de una manera muy rara, es el cártel de los Herrera. Ese cártel de los Herrera que está muy mezclado, que sus intereses llegan hasta Nancy Kissinger, nomás para que se den idea, ¿sí? El despacho de Henry Kissinger está aquí en México, es un despacho alterno, y está en la Torre Omega Campos Elíseos 345 de Polanco. Entonces, Patricia Nogueda Acevedo de Herrera será nada menos que la novia en aquel entonces del señor de Huitzuco, Rubén Figueroa Alcocer, que vive muy ricamente ahora en Boca Ratón, en Florida, ¿sí? Y que pues está mezclado con los Ayotzinapa, con el asunto de Ayotzinapa. ¿Sí? Búsquenle ahí, Maxi Proceso, órale, entremos a los temas verdaderamente para hacer un juicio popular sobre este arponazo que acaba de dar Andrés Manuel. Que no le saque, porque a este arponazo le pegó a la verdadera ballena, y esa ballena tiene mucho de qué decir. Bueno, en ese artículo de Julie Reynolds, pues salen las relaciones con el narco, directamente con el narco. Julie Reynolds, muy valiente, fue perseguida en Estados Unidos precisamente por su artículo, ya no sabemos dónde está, pero Julie Reynolds pone ahí prácticamente a Gus García, Gustavo García, Gus García, socio del primo hermano de Alonso Ancira, de Ernie Ancira, o Ernesto Ancira, Ernie Ancira, que venía
de la empresa Kimberly de acá de México, de Claudio X González. Hoy vamos viendo, Henry Ancira venía de Claudio X González, se radica en San Antonio, es el primo hermano de Alonso Ancira. Tienen la empresa más grande comercializadora de autos en Texas, que se llama Ancira Motors. Búsquela también en el internet, las 3 W, ancira.com, y van a ver el monstruo de venta de autos que es en todo Estados Unidos. Pues es un gigantesco lavado de dinero, brutal lavado de dinero. Entonces, ahí estamos viendo a Alonso Ernie Ancira. Al tío de Alonso Ancira, Ernesto Ancira, pues tenía una casa de cambio Forex en el aeropuerto. Y bueno, lo agarró la tesorería y lo puso prácticamente en la cárcel. Se escapa de la cárcel y bueno, se regresa a Musquis, Coahuila, ahí muere. Entonces, el punto, vean ustedes, o sea, hay lavado de dinero, hay narcotráfico. Ese artículo de Julie Reynolds menciona a Gus García como la faceta para el lavado de dinero con el narcotráfico, con el Señor de los Cielos, a través de Anuar Name. Y ahí pone a Gerard, la esposa de Carlos Salinas, como parte de todo este entramado. Imagínense lo que estamos hablando. Vean ese artículo, por eso es interesantísimo. Lo han querido tumbar muchas veces de las redes los amigos de George Bush, y ahí está la conexión de la esposa actual de Carlos Salinas, Gerard, con todos estos grupos tenebrosos mezclados con el Señor de los Cielos. Anuar Name sí estuvo presente en la boda de Enrique Peña Nieto, en la revista Quién. Vean ustedes la revista Quién y ahí se dan cuenta de quiénes fueron a esto. Anuar Name aparece también en el círculo íntimo de Carlos Slim, siempre en la revista Quién, que es la que pasa los reportes de sociales, junto con Antonio Chedraui, que ya murió, y con Emilio Checa, que es la inteligencia libanesa en México. Entonces todo esto está relacionado con Alonso Ancira. ¿Cómo están relacionados? Que Alonso Ancira hizo una empresa que se llama Dos Repúblicas en San Antonio, Texas. Esas Dos Repúblicas iba a ser la empresa que iba a acaparar toda la privatización de Carlos Salinas de Gortari. Ya ahí ustedes encuentran a Carlos Salinas como socio, el abogado era el jefe Diego Fernández de Ceballos, era el socio, y Balleres, Ancira, y en fin, una bola de personajes que estaban dentro de esta empresa Dos Repúblicas. Entonces el objetivo de Dos Repúblicas, para empezar, era quedarse con la planta termoeléctrica de Nava, que ese 15% de electricidad que le mandaba a México se lo mandara precisamente a San Antonio, Texas. Entonces estamos viendo toda esa enorme, gigantesca conexión que hay al respecto de todo esto. Bueno, sigamos con Alonso Ancira. Alonso Ancira se va y pone su gran corporativo en Israel, lo pone en Ámsterdam, en Holanda. En Holanda, en Ámsterdam, pues es la capital de los diamantes. Entonces Alonso Ancira, una de sus últimas aventuras de negocios, pues está alrededor de los diamantes de sangre del África. Y ahí ha de haber tocado algunos intereses diamanteros que son muy poderosos en Holanda, en Israel y en Nueva York. Y por eso es que la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker, acaba de estar en México. Vean ustedes el personaje, esta subsecretaria del Tesoro, considerada una verdadera halconesa en la persecución del crimen corporativo, muy ligada al yerno de Trump por la cuestión hebrea. Y Trump, el yerno de Trump, pues está muy ligado con Israel. Esa es mi teoría, de que por ahí vino el golpe directo contra Alonso Ancira. O sea, el arponazo que dio Andrés Manuel vino teledirigido por la Subsecretaría del Tesoro, dedicada a perseguir el crimen corporativo y el terrorismo. O sea, algo
hubo ahí. A tal grado que vienen personajes de la talla del juez de Boston, Mark Wolf, también a México, exigiéndole a México que nada de perdón y olvido, castigo a los gigantescos defraudadores de los dineros públicos, sean privados o sean públicos, o sean del sector financiero, del sector que sea. Dijo el juez Wolf, que está creando la Corte Penal Internacional para el Crimen Corporativo, dijo, no, México no se puede quedar cruzado de brazos. México tiene que castigar fuertemente al crimen corporativo. Y este es un verdadero crimen corporativo, que inclusive es crimen corporativo contra el Estado mexicano. O sea, es una defraudación total del Estado, de los dineros del Estado mexicano, porque Altos Hornos se creó en 1944 con dinero de Nacional Financiera. Altos Hornos no dejaba de ser una empresa paraestatal desde su origen. No es privada, es paraestatal, es de Nacional Financiera. Echeverría en los años 70 la mexicaniza de nuevo, se la quita a la familia Pape, que habían sido muy buenos administradores, lo cual hay que reconocerle, pero Pape no se integraba con la población de Monclova. Es un personaje muy querido en la población de Monclova, pero él no se integraba con la población de Monclova, y sin embargo Echeverría en los años 70 viene y mexicaniza Altos Hornos, porque dijo, Altos Hornos es dinero público. ¿Sí? Viene Carlos Salinas y la vuelve a privatizar y se le entrega a su prestanombres, que es Alonso Ancira. Que Alonso Ancira no es un prestanombres cualquiera, insistimos, es un hombre brillante para los negocios, pero un gángster, un verdadero gángster. Y lo que les decía desde un principio, abusador de mujeres. Y está el caso clásico de Carla Willock, la primera mujer mexicana originaria de Saltillo, Coahuila, que la conocemos, a Carla Willock. Carla Willock subió el Everest. Pues era toda una personalidad. Entonces Carla Willock hace una denuncia en el programa de Silvia Pinal, Casos de la Vida Real, en la televisión mexicana. Una denuncia contra Alonso Ancira. Lo acusa de que con engaño la llevó a Francia y quiso abusar de ella. Al no poder, pues se lleva su beliz de Carla Willock. En su beliz se lleva su pasaporte, su dinero, su ropa, sus cosas personales, y Carla Willock se la vio verdaderamente negra en Francia, sin nada, ni dinero, ni ropa, ni pasaporte. Llega a la embajada mexicana y no le hacían caso, pues demuestra que era mexicana. En fin, es toda una historia que ella narra, que hay que recuperar de el Casos de la Vida Real de Silvia Pinal. Y así es una cauda de gentes que han sido afectadas directamente por esta inclinación de Alonso Ancira de tener, no creo que sea la única la de él, pero tener este tipo de situaciones con las mujeres. Pues me imagino por la comercialización de brasieres le entró esa manía, ¿no? Esperemos que sea nada más una cuestión equivocada mía, pero ahí está el caso, objetivo, Carla Willock denunciando a Alonso Ancira por abuso, en el caso de mujeres. Ahora que está de moda el poder de las mujeres, pues ahí tienen un caso emblemático para ponerlo Me Too. O sea, les gusta poner a medio mundo en este tipo de cosas, pues pongan a Alonso Ancira. Póngase a investigar, no sé cuántos casos haya habido como estos, porque Carla Willock es la cabeza del iceberg de ese tipo de temas alrededor de Alonso Ancira. Y gentes del Consejo de Administración dentro de la propia empresa Altos Hornos lo comentan a voz partida, ¿no? El caso es que Alonso nunca utilizaba la tarjeta personal de él para sus gastos personales, utilizaba la tarjeta del grupo corporativo AMSA. O sea, se quejaban precisamente los consejeros de que ¿por qué, Alonso, no usas tu tarjeta personal? ¿Por qué usas siempre la tarjeta para tus gastos personales del grupo corporativo AMSA o GAN? Bueno, pues ahí estamos en ese tema.
Cuando nos enteramos de que, por ejemplo, Alonso sabía que la gente de Monclova no lo quería, a pesar de que ahora hubo hasta una marcha de 9,000 gentes ahí apoyando a Alonso Ancira y el grupo Altos Hornos. El golpe no es contra Altos Hornos, insisto, el golpe es contra el personaje nefasto que es Alonso Ancira, que se entienda claramente. No, al contrario, estamos apoyando al senador Napoleón Gómez Urrutia, de que el gobierno tiene que intervenir a Altos Hornos. O sea, tiene una deuda enorme. Imagínense, 20 años nosotros denunciando a Altos Hornos, 20 años. Agradezco mucho al Club de Periodistas el que me hayan permitido utilizar micrófonos, escribir mis artículos ahí en la revista de nosotros. Al Quijote, Jorge Villarreal, le agradezco que no haya cedido las presiones del grupo corporativo AMSA, que desde hace 20 años me ha permitido publicar mis trabajos ahí en la revista de él llamada El Quijote, entonces de Monclova, Coahuila. Entonces, Jorge, pues gracias por apoyarnos. A los obreros de Monclova que no se han rajado. Fueron 10,000 obreros que fueron despedidos prácticamente injustamente y que quedaron de darles el 5% de la venta de AMSA. O sea, si se vendió oficialmente en $145 millones, ¿cuánto les correspondería el 5%? Pero a valor presente, ustedes indéxelo, como lo hacen los bancos. Si tú tienes una deuda, pues esa deuda se te hace con estas fórmulas de interés compuesto, se te hace una bola de nieve. Entonces, pero ahora desde el lado contrario, ese 5% que le corresponden a los trabajadores que se los quedó Alonso Ancira, prácticamente serían $1,000 millones. Entonces Alonso Ancira tiene que responder frente a esto. 20 años protegido por el gobierno de México porque Alonso AMSA se declaró en suspensión de pagos. Es decir, no le podían cobrar los acreedores, no le podían cobrar los proveedores, no le podíamos cobrar los obreros que andamos empujando esta lucha que se les pagara el 5%, porque por 20 años estuvo protegido por Zedillo, por Fox, por Calderón y por Peña Nieto. Hasta ahora, recientemente, mayo 18 de este mes que acaba de terminar, se cumplieron 20 años de protección, de suspensión fiscal. No le podíamos hacer nada al personaje, a la empresa, no podíamos pedir nada porque estaba protegido por el gobierno federal. Es el escándalo más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo, esta suspensión de pagos por $2,300 millones. Es un escandalazo verdaderamente. En México la gente no entiende esto, ¿sí? Pero esto debería ser cárcel inmediata por 100 años en las Islas Marías con trabajos forzados para Alonso Ancira, porque es el escándalo mayor de suspensión de pagos, donde no se le podía cobrar un quinto. Hasta ahora que lo acaba de arponear Andrés Manuel, esperemos que se le pueda hacer algo. Lo dudamos mucho. El poder del personaje es gigantesco. Pues Carlos Salinas está atrás, está Pedro Aspe, está Luis Videgaray, está Lozoya Talman, que hablaremos otro programa sobre el caso Odebrecht, el caso de Pemex, pero ahorita estábamos centrados en la gran ballena que es Alonso Ancira. Y bueno, la gente que nos ven, que vamos a estar en el Club de Periodistas el día 7, en la entrega de premios, que es el Día de la Libertad de Expresión, y los que gusten ahí podemos platicar con ustedes o saludarnos o vernos ahí vamos a estar con ustedes, pues esperando que nos den alguna idea o nos den un aliento. Síganle, porque este es un caso emblemático. Este es verdaderamente un maxi proceso a todos los grandes macrosicarios que ha habido alrededor de la privatización del acero y de la industria minero-metalúrgica. Por esta ocasión les doy mi celular 55 16 82 20 88, 55 16 82 20 88, para aquellos que nos quieran mandar un WhatsApp, mi Twitter Chacoca. Y bueno, amigos y amigas, amigos de Monclova, mis obreros de Monclova que no se me han rajado, porque muchos se rajaron, se pasaron al otro lado, y los entiendo. El hambre, la miseria, pues te hace que te pases al otro lado. Son unos cuantos, de 10,000
Inclusive, vean ustedes, salían a las calles a Monclova a votear. Juan Ramón se va a ir a Nueva York, nos va a ir a defender a Nueva York, hay que votear, hay que hacer voteo en las calles, y eso hacía la gente. Agradecemos a esos 10,000 obreros con todas sus familias que salieron a la calle a protestar en aquel entonces. Al obispo Vera, que nos dio su apoyo para todo esto, a Luis Villars, que no se me rajó tampoco hasta recientemente que se nos enfermó, sabemos todo esto, a mis alumnos y alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que me hicieron entender todos los estados financieros, todo el fraude fiscal, etcétera, fiscalistas, contables financieros, etcétera, etcétera, todos los que trabajamos en este tema de Altos Hornos de México, que insisto, es un tema emblemático. Y termino diciéndoles, publiqué mi libro que se llama Aceralia, que estaba en la red Amazon, se estaba vendiendo muy bien y de repente lo quitaron de circulación. Pero ahí está mi libro, ahí está todavía Aceralia, donde hablo de todos estos temas, damos datos, gráficas, etcétera, etcétera, para decirles que los fraudes a la nación no prescriben. Los fraudes a la nación no prescriben. Gracias por su atención. Estamos con ustedes para próximos programas. Juan Ramón Jiménez.